Vamos ¿Puedo a hacer escuchar? un ejercicio. Sí, Felipe, yo te escucho. Bien, bien. Es quería preguntarle sobre esculturas sobre superficies duras o esa es como la traducción a español, que es como si fuera para cosas que no son como tan orgánicas, esculturas no orgánicas, me imagino. Sí, Porque pues tengo un microondas y pues hacerle los detalles que le quiero hacer modelado, digamos que no es como la mejor idea posible. Para el estilo pues que estoy como tomando que estoy tomando con Juan Manuel para, para la entrega. vale, pues entonces la pregunta es cómo se darían detalles en un modelo que es una superficie dura. Sí, es modela escultura sobre superficie dura, o sea, para que no me quede después como le explico. Hard surface sculpting, no sé cómo explicarlo en español. Listo, listo. Vamos a suponer que Sí, tenemos ¿cómo se este objeto. Listo. Y este objeto tiene forma de microondas. Vamos a ponerle algunos modificadores para que tenga efectivamente esa forma. Y pongámosle un subdivision surface, puede ser. Listo, algo así. Entonces está el modelo, listo, de la cosa dura con la que quieres trabajar. De hecho, voy a aplicarle los modificables, listo. Está el modelo de la cosa dura, un microondas súper exitoso. Para ponerle detalles, mis sugerencias es primero hacerlo con un modificador multi-resolution. Listo. Y bueno, le pones la cantidad de subdivisiones que te parezcan convenientes. Y de ahí para adelante el flujo de trabajo es prácticamente el mismo. ¿Qué diferencia tiene? Por supuesto que vas a cuidar mucho que los bordes queden efectivamente afilados. eh, y bueno, todos los demás detalles. Entonces, acá van a tener más relevancia algunas brochas que hasta este momento habíamos visto solo por encimita, por ejemplo esta de layer, acá ya tiene mucho sentido usarla y que nos va a dejar crear este tipo de detalles y se podría incluso empezar a refinar más el asunto. Listo, si en algún momento ves que necesitas más subdivisiones, pues le pones más subdivisiones, que esa es la ventaja importante que tiene este modificador. Esta otra brocha Multiplane Scrape va a ser también sumamente útil porque esta brocha te permite refinar este tipo de detalles. Listo. Y ya de ahí para adelante el flujo de trabajo es el mismo. Eso es claro, Felipe. Bueno, de hecho, eso Sí, es como consejo general para todos. Es claro. sí, profe, gracias. Uy, tenemos visitantes. Hola, profe. ¿Qué más, Sebastián? ¿Bien o no? Bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, aliviado, todo en orden por acá. Me alegro. Listo, ahora sí, un impostor, pues ya se entregó. Ahora sí, la clase de hoy entonces vamos a ver, vamos a suponer que este paciente
va a tener cabello, listo. Y en ese momento es un loco ahí como que bastante triste, ausente de cabello. Entonces vamos a ver varias formas de hacerle cabello a este paciente. Listo, incluso lo voy a llamar personaje. Vamos a abordarlo de dos maneras. Una, vamos a suponer que estamos apuntándole a una plataforma que tiene buenas prestaciones y en la que probablemente tenemos un presupuesto para los modelos relativamente alto. Y entonces vamos a hacer un cabello a partir de curvas muy similar al que envió Felipe en este vínculo, este tutorial que hace Jan Sculpts, y les recomiendo el canal a propósito, tiene muy buenos recursos. Pero esto tiene la condición particular que consume o requiere mucha geometría. Listo. De manera que es viable usarlo, pero hay que tener presente que depende de que haya un buen presupuesto para consumir en los modelos. Listo. Eso quiere decir que, por ejemplo, para móviles no sería la opción más razonable, o al menos no necesariamente. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una curva. A propósito, prendamos esto acá, listo. Es una curva y la curva va a ser la, una hebra individual de cabello. Listo. Y vamos a necesitar, voy a mover este paciente para un lado por ahora. Vamos a necesitar otra curva y esta la voy a hacer cerrada. Ya voy a ir explicando las diferencias, que va a ser el perfil. Listo. Y otra curva, que de hecho puede ser abierta, que va a ser el, no sé cómo se traducirá, que chaflán, reborde, bueno, no sé. En inglés es taper o taper. Listo, ¿cómo funcionan estas curvas o cómo funcionan las curvas en Blender? Vamos a mirar una de las curvas. Fíjense que las propiedades de una curva son diferentes a las de una malla. Listo. Y Blender, por supuesto, nos indica esto desde el icono. Entonces venimos a las curvas. Las curvas, a propósito, pueden tener también modificadores, solo algunos, pero los pueden tener. Luego pueden explorar al respecto. Pero miremos las propiedades a este lado, listo. Lo más importante acá de entrada va a ser la resolución, que va a definir la suavidad, digamos, de la curva. Fíjense en este momento cómo fluye la curva. Y si le bajamos la resolución, fíjense entonces lo que va sucediendo. Listo. Eso quiere decir que cualquier objeto que se cree, cualquier malla que se cree a partir de esta curva, va a heredar necesariamente esta resolución, este parámetro, y esto va a determinar qué tantos polígonos conforman esa malla. Listo. De nuevo, como casi siempre, los valores que ofrece Blender por defecto son suficientemente buenos. Sin embargo, si llegaran a necesitar una resolución más alta, se controla de acá. Y si llegaran a necesitar una más bajita, también lo controlan de acá. Listo. Vamos a omitir por ahora los demás parámetros, los podemos dejar así, no hay problema. Y pasemos a este geometry, que es el siguiente más interesante para nuestro caso. Listo. En Geometry vamos a tener estas opciones. Hay un Offset, ¿sí? Que aparentemente no hace nada, ya lo vamos a ver. Hay un Extrude, que si se fijan, está extruyendo la curva de manera simétrica sobre su eje y la está extruyendo la misma cantidad, la unidad que le pongamos acá, hacia cada lado. ¿Listo?
Si se fijan, nuestra curva en ese momento en Z tiene 0.6 metros porque estamos destruyendo 0.3 metros. Listo, entonces de este centro, bendito, digamos que es recto. Jesús María José, bueno, es la idea. 0.3 para un lado y 0.3 para el otro. Listo, eso es importante recordarlo, es simétrico. Vale. Ya esto de entrada es bastante versátil porque esta curva, acá donde está, la podemos empezar a mover y a utilizar y ya de hecho podemos empezar a hacer cosas con ella. Sí. ¿Qué limitación tiene? Que en este momento es un plano, simplemente es la curva extruida de manera simétrica hacia ambos lados y ya, sin más ni más. Y nos pregunta si vamos a usar un taper object. Listo. Ok, en este taper object solo nos va a recibir curvas. Entonces fíjense que si yo le pido que me muestre las opciones, solo me va a ofrecer curvas. ¿Sí? La geometría, las mallas las va a ignorar porque no son utilizables en este caso. Asignémosle este taper curve. Entonces miren lo que está sucediendo en este momento. Y voy a separar acá la ventana para que tengamos presente. Bueno, voy a hacer algo más. Voy a volver esto a cero para que lo veamos plano. Y lo voy a poner en Z en cero para que lo veamos desde la vista frontal. Entonces tenemos la curva que tiene el taper asignado. Y acá miremos este objeto taper y miremos lo que sucede. Listo. Este punto que tenemos acá, llamémoslo A, va a corresponder a este punto acá. Listo. Y este punto acá, llamémoslo B, va a corresponder al extremo de esta curva. Listo. Y está normalizado. Es indiferente la distancia o la longitud de la curva y es indiferente si tiene o no curvas. No necesita ser una recta. ¿Qué es importante recordar acá? El origen de la curva está en este punto. Quiere decir que si trazáramos un eje de simetría, ese eje de simetría iría sobre este punto. Listo. En ese orden de ideas, este perfil, si lo movemos acá, va a empezar a afectar cómo inicia la curva y le va a empezar a afectar desde este eje de simetría hacia acá. Es decir, este perfil de la curva va a condicionar el perfil o digamos la forma general de la otra curva. Listo. Eso quiere decir, entre otras cosas, que si yo desplazo esta y me paso de este eje, mi curva va a desplazarse de este eje. Listo. Entonces hay que tenerlo presente. Y voy a hacer acá algo más. Voy a traerme el cursor para este punto y a transformar esta curva desde el cursor. La voy a escalar en Y. No, en Z. Por cero, para que me quede plana totalmente y que no tenga influencia de más nada. Y voy a modificarla de tal manera que me dé un perfil como de cabello, que es lo que queríamos armar hace un momento, ¿sí o no? Pues pongámosla como así. Digamos que eso podría ser una hebra de cabello. Entonces, este es el taper. Listo. ¿Qué vamos a hacer con las R's y las B's? Listo. Y esta es nuestra curva. Listo, esta es la curva que de hecho estamos utilizando. Entonces, lo interesante acá es que ya esta curva, y la voy a duplicar,
yo ya puedo venir y traerla acá y ubicarla en algún punto en el espacio. Entonces yo puedo decirle, hey, curva, venga usted por acá. Ah, bueno, detalle acá importante. Las curvas, cada punto de control de la curva tiene, en una curva Bézier, tiene por defecto dos controladores, dos handlers. Listo. Son simétricos y yo puedo moverlos de manera independiente y afectar la influencia. O puedo coger el punto de control de la curva y moverlo completo con sus dos controladores. Y si utilizo el acceso rápido, recuerden que es con Shift S, para enviar una selección al cursor, tengo que tener presente que lo debo hacer conservando el desfase, de manera que sea el punto de control y no los controladores los que se vayan al origen, al cursor. Si lo hago de la otra forma, pues los va a colapsar y entonces voy a perder control ahí sobre mi curva. Listo. Ya con esto yo puedo empezar a acomodar el cabello. Listo. Y empezar a crear el cabello. Bien. Hebra por hebra. No hay atajos. Hay que hacerlo a mano, con cuidado. eh, no es tan alarmante como uno se podría imaginar. Hay condiciones interesantes. De esta manera se tiene mucho control sobre el resultado y es muy fácil hacer cualquier ajuste. Listo. ¿En qué sentido? Pues acá tengo solo dos puntos de control para hacer un ajuste sobre una malla que si estuviera modelando, quién sabe cuántos vértices tendría y sería sumamente lento y aparatoso. Listo. Pero entonces acá entra otro detalle importante y es que esta hebra de cabello está plana y si vamos a apuntarle a un cabello así estilizado, pues ese cabello plano como que le falta, necesita más cuerpo. Entonces regresemos a las opciones de la curva y miremos dónde podemos mover eso. Listo. Y la opción que nos interesa es esta bevel. Si está colapsada, pues no es sino desplegarla. Y bevel nos permite darle volumen a esta curva. Listo. Si la empezamos a mover sin asignarle más nada, simplemente le vamos a estar dando un espesor, ¿sí? Genérico. No tenemos control sobre él. Puede servir para algunos casos. Digamos algo así. Nos va a preguntar por la resolución. De nuevo, todo lo que diga resolución cuando estamos hablando de curva, por un lado define la calidad, pero por otro lado define la cantidad de geometría que esto va a tener cuando lo convirtamos en una malla. Listo, fíjense, vamos a aprender acá la estructura de alambre. Eso. Fíjense cómo se comporta cuando movemos esa resolución. Listo. Entonces puede ser desde algo muy sencillo, que a propósito se podría mostrar plano, con sombreado plano. Ah, bueno, sí, condición importante, las curvas tienen opción de sombreado. Listo. O le podemos subir la resolución y lograr algo mucho más suavizado. Este no viene aquí. Este, listo. Pero digamos que queremos tener control sobre la forma de esa hebra de cabello, entonces ¿cómo lo haríamos? Y ahí es donde entra esta otra curva que creamos que la llamamos el perfil. Listo. El perfil, aunque bueno, un nombre más consistente, digamos, con la opción de Blender, sería ponerle Bevel, para no confundirlo. Yo prefiero llamarlos perfil porque si somos estrictos, es el perfil. En un material, si uno corta de manera transversal,
la figura que queda es el perfil del material, ¿sí o no? Y eso es justamente lo que estamos definiendo acá. Entonces vamos a asignarle a nuestro objeto cabello, cabello 1, vamos a asignarle ese perfil. Entonces de nuevo le pedimos que nos entregue acá lo que tenemos. Esto está sobrando. De nuevo solo nos muestra curvas porque no podemos asignarle otro tipo de objeto, tiene que ser específicamente curvas. Escogemos el de interés y de inmediato nos entrega el perfil del objeto que le asignamos. Listo. Y nos ofrece la opción de llenar los extremos, fill caps. Listo. Entonces podemos decirle que los llene o que los deje abiertos. Eso dependerá del uso que le vayamos a dar. Listo. En este caso, digámosle que sí, que los llene. Adicional a eso, tenemos la opción de decirle dónde inicia y dónde termina ese, ese bevel. Y algo interesante es que estos parámetros se pueden animar y no se usan únicamente para cabellos. Imagínense, por decir algo, un, un cono, ¿sí? Un cono que es como algo así. Ahorita vemos cómo se podría hacer con una curva. Listo. Y podríamos hacer la animación del cono sirviéndose, simplemente animando estos parámetros. Ahorita lo vemos, pero miremos primero la aplicación en cuanto al cabello. Listo, entonces tenemos ahí nuestro cabello, ya la hebra. Y lo interesante es que si cogemos este perfil y lo empezamos a editar, el cabello va a adquirir esa forma. Listo. Y de hecho ya de acá para adelante puede tener el perfil que nosotros queramos. Listo, fíjense lo que les decía de la resolución ahorita. Lo interesante es que tenemos la posibilidad de moverlo en tiempo real si vemos que llega a hacer falta. Entonces ya digamos que ese va a ser el perfil de nuestra curva. Esto entonces va a ser el bevel. Bendito sea. Va a ser un... Al próximo semestre les aseguro que voy a aprender a dibujar la aire. Listo, ya quedó presentado. Entonces tenemos el tupper, el bevel y el cabello. Listo. Ahora digamos, entonces que me toca coger y empezar a duplicar hebras de cabello para organizarlas. No, ahí es donde entra, digamos, la ventaja interesante que tiene trabajar con curvas. Yo puedo duplicar en modo de edición las curvas y editarlas de manera individual. Listo. Y entonces de esta manera podría llenar, no supone, podría llenar todo esta cabeza de este personaje de cabellos. Listo.
¿Que se vuelve muy lento? Sí, puede que sí, pero les da mucho control sobre la pieza de arte que están creando y al final tiene mucha posibilidad de edición. Aparte, ustedes pueden ir editando todos los parámetros y ellos responden sin ningún inconveniente. Listo, si ustedes vienen acá y de manera individual a una de las curvas le mueven alguna de las propiedades, todavía les funciona. Listo. Es claro este flujo de trabajo con curvas. Listo, ya tenemos a nuestro personaje con tres pelos bastante estilizados y sofisticados. Hay preguntas hasta este momento acerca de las curvas. Vamos a ver ahora. Sí, Profe, ¿qué Sofía, tan viable contame. es hacerlo en nuestros personajes para el juego? Pues de esta manera. Eso de alguna forma lo tendrían que responder ustedes. Recuerden que la primera condición es que haya presupuesto para eso. Fíjense que acá mi personaje, que eran 768 triángulos, pasó a tener 15.000 en tres pelos. Wow. Dice, pero no se desanimen, momento, ya vamos a ver eso. O sea, se te da No, muy bien. eso no significa de manera tajante y contundente que no se puedan usar. Listo, solo significa que hay pasos intermedios para que sea utilizable. Listo, ya vamos a ver eso. Pelos HD. Los pelos HD serían con sistemas de partículas, Ludwig, y sí, son pelos súper definidos. Así también se pueden hacer cosas, pero esta forma de crear cabello es más para personajes estilizados. Entonces vamos a abordar la pregunta de Sofía. Voy a guardar esto por ninguna razón en particular. Vamos a ponerlo en fundamentos y estamos en la semana 15, por Dios y la Virgen. Listo, entonces vamos a guardar y voy a guardar una copia incremental porque voy a aplicar eh, a convertir esta curva en geometría. Listo, y ahí sí vamos a ver cómo se podría hacer entonces lo de usarlo efectivamente para un videojuego. Ese pelo de Geralt en The Witcher es también geometría. ¿Cuál es la diferencia? Que cada hebra de cabello, en vez de tener volumen, es un plano, listo, con una textura. Eso es muy razonable, es una forma en videojuegos muy. De hecho, es hasta este momento la mejor forma de simular cabello real. Eh, entonces ahí participan dos cosas, la geometría y la textura, con transparencia, por supuesto. Los motores de renderizado en tiempo real en ese momento no son precisamente buenos para ese sistema de partículas en particular. Listo. Con toda certeza vamos a llegar a eso. Pero en ese momento esos cabellos se usan para animación porque son muy costosos de renderizar. Listo. Estábamos convirtiendo esto en geometría. Entonces seleccionamos la curva que vamos a convertir en geometría. Le voy a cambiar el nombre a propósito porque esto ya no va a ser una curva. Ya acaba de ser ascendido a cabello. Y en objeto vamos a buscar donde dice convert to y le vamos a pedir que convierta en una malla desde una curva.
Listo. Entonces dijimos, sí, hágale. Y él va a preguntar si conservar el original o no. Lo podemos conservar, de hecho. No tendríamos ninguna razón para no hacerlo. Y entonces este sí tendría que seguir llamándose curva. Y lo podemos ocultar. Llamé el que no era. Bendito sea. Listo, esta curva hay que ocultarla. Y a este paciente. Listo. Y este paciente entonces, que ya es geometría y es de hecho significativamente denso, vamos a ver entonces qué podemos hacer para que nos sirva para un videojuego. Listo. Lo primero, y aquí de manera muy evidente, le pudimos haber bajado la resolución antes de aplicar de convertirlo en geometría. Vamos por el experimento, vamos a mover esto para un lado. Y entonces, listo. Esta resolución la pudimos haber bajado. Bueno, algo que no mencioné ahorita. En el momento en que nosotros al Bevel le asignamos un objeto, él nos apaga esta extrusión. Listo. Ya esta extrusión deja de tener efecto. Y la razón es que ya todas las condiciones que en algún momento se controlaron con la extrusión se van a controlar desde el objeto que asignamos como Bevel. Listo. Entonces podríamos bajar acá la resolución hasta algún valor razonable. Entonces digamos que es para un juego de móviles. Listo, podríamos bajarlo tal vez a un 8 o un 6. A la curva del perfil le podemos bajar también la resolución. Miremos acá el efecto que tiene. Listo, pónganle atención a este lado, al efecto que tiene mover la resolución de la curva sobre nuestro objeto. Listo. Entonces lo podríamos bajar hasta el mínimo que todavía describe la forma. Listo. Y si convirtiéramos esto en una malla, conservando el original, tendríamos una malla que de lejos y pasando rapidito se ve muy similar y que tiene mucha menos geometría. Acá tenemos 864 triángulos y acá tenemos 14.560. Es decir, esto de hecho ya es razonable pensar en ponérselo a un personaje. Listo. Pero digamos que no está en el presupuesto, hay que bajar aún más esa geometría. Se puede, por supuesto, controlar la resolución o podemos utilizar el modificador Decimate y empezar a mover, cuidando que no se deforme mucho, que no se pierda mucho lo que estamos haciendo. Y él acá nos va diciendo cuántas caras quedarían en el objeto. ¿Listo? Mi sugerencia, controlen desde la resolución de las curvas cómo va a ser todo. Listo. El modificador Decimate es destructivo. Fíjense, si yo lo aplico, me formó una serie de triángulos en algunas partes. Entonces, para lograr trabajar, de hecho, destruye, entre comillas, la geometría. Entonces, cuando no sea estrictamente necesario, mejor no lo usen. Listo, esta curva además tiene una ventaja y es que ya tiene mapas UV utilizables. Es decir, si esto lo fuéramos a texturizar, lo podríamos hacer ya en este momento o podríamos hacerle, como es así de sencillo, podríamos hacerle su propio mapeado UV y funcionaría muy bien. Listo. Algo más que podrían hacer, entonces podrían tener estas dos curvas
Y si se fijan, acá tienen prácticamente una malla high poly y una malla low poly, ambos del mismo modelo. Quiere decir que podrían cocinar estos detalles sobre esta otra en un mapa normal y tener en todo caso esos detalles interesantes sobre el cabello del personaje. Listo. Ludwig, sí, son un montón. Y un montón es un viajado, así como todo lo que le quepan en la cabeza al personaje. Son muchísimos. Un personaje de un juego AAA en promedio puede tener unos 80.000, 100.000 triángulos y eso todavía es razonable. Una tarjeta de video contemporánea puede dibujar varios millones de polígonos en cada frame. Entonces no se complica tanto el asunto, digamos. Pero de nuevo es una plataforma muy específica. Eso para teléfonos es, no es posible. Sí, es una forma razonable de darle otros usos a un computador, usarlos de freidora o algo así. Listo. Vamos a ver algo más que se podría hacer acá. Voy a ponerlos de nuevo en las posiciones que estaban. Ya con este que convertimos en geometría, y de hecho lo voy a duplicar, y vamos a mirar acá otra cosa que podríamos hacer, y es sobre este esculpir detalles, porque resulta que ese cabello, además de estos perfiles que da la curva, tiene algún otro detalle. De nuevo, para esculpir detalles, yo les sugiero el modificador Multi-Resolution, pero lo podrían hacer también con Dynamic Topology. No tendría inconveniente. Y acá simplemente sería cosa de venir y dibujar sobre el cabello los detalles que se quieran. Y ya uno diría, esto es como algo así. Y luego todos estos detalles, por supuesto, cocinarlos en un mapa normal y pasarlos a una textura, a una malla low poly. Listo. Esto respecto a las curvas. Hay preguntas acerca... Ah, eso está genial. Ahorita le doy una mirada a Felipe. Muchas gracias. Eh, Ludwig, significa que hay que trabajar, ahorrar y comprar un nuevo PC. Eso de pedírselo al papá luego de que le pagan la carrera. Bueno, ustedes tienen autonomía en esa decisión, pero ya hay que respirar, hacer las cosas, trabajar. Listo, hay preguntas acerca de este flujo de trabajo con el cabello, con curvas. Listo. También la resolución de cada curva en este caso afecta el resultado. Listo. Esto es importante tenerlo presente. Es decir, si estamos usando una curva, un taper, la resolución de ese taper va a afectar, la resolución del perfil va a afectar y por supuesto la resolución de la curva misma. Ah, es que tengo acá el que no es. Ahora sí, y la resolución de la curva misma también va a ser determinante, por supuesto. Listo. Bendito sea. Bueno, yo no di ese consejo. No hay preguntas. Está todo en orden. No está nada en orden. Nos alarmamos. Todo es claro. Continuamos. Vamos a mirar
Entonces, listo, vamos a mirar otra forma de hacerle cabello a nuestro personaje. Listo. Voy a ocultar todo esto. No, de hecho voy a crear una nueva colección. Eso me parece mejor. Entonces esta llamémoslo curvas. Listo, y este loco saquémoslo de acá. Y esta llamémoslo mallas. Listo. Vamos a ocultar esas curvas y vamos a trabajar sobre mallas. Entonces resulta que tenemos nuestro personaje y estamos supremamente orgullosos. Decimos, listo, la berraquera. Ya está la forma general del personaje. La cosa es que necesita cabello. Y en el concept del personaje, resulta que el cabello viene de esta manera. Y voy a crear acá una capa nueva. Resulta que el cabello viene por acá. Aquí hace algo así. Aquí se encuentra con la oreja. Listo, y va así. Y por acá hace... Bueno, no hagamos algo serio, pues. Como que de verdad parezca cabello de un personaje. Y acá hace... qué sé yo, algo así. Esta pudo no ser la mejor elección en cuanto a color. Ahí, ya sí se ve. Listo. Vamos a suponer que este es el cabello del personaje. Ya lo tenemos modelado. ¿Cómo hacemos esta gracia? Entonces, la alternativa en este caso puede ser simplemente venir y en modo de edición seleccionar todas las caras que pasan más o menos por donde necesitamos que vaya el cabello. Listo, acá para dar esta curva nos va a tocar coger esta cara y acá probablemente nos toca coger esta. Entonces cojamos eso ahí, ya lo demás como que funciona. Este detallito lo podemos lograr ahí sin problemas, listo. Duplicamos esto. Antes de separarlo, lo podemos expandir un poquito. Recuerden que el comando para engordar objetos en Blender es Alt S. Entonces Alt S se expande un poquito. ¿Qué tanto? Hasta que le demos el espesor que debería tener. Listo. Y ahora sí lo separamos de esta malla. Entonces esta malla nueva va a pasar a ser el cabello. Listo. Si es simétrico, conviene trabajarlo con un modificador de espejo, si no, no hay problema con eso. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es coger y empezar a mover estos vértices para dar la forma que necesitamos. Listo. Entonces acá necesito moverlo hacia afuera. Entonces, ¿qué hago? Lo desplazo un poquito con G de Grab 2 veces. Presiono la tecla C y eso ya me deja moverlo en el otro sentido. Listo. Y acomodo los vértices siguiendo la forma de mi modelo. Fíjense en este caso que tengo vista de rayos X seleccionada, activada, de manera que seleccione los dos lados del modelo a la vez. Listo. Porque no tengo modificador de espejo activo. Y que estoy haciendo los desplazamientos con Grab 2 veces. No estoy cogiendo los vértices y moviéndolos alegremente, sino que con Grab le estoy pidiendo que los desplace. Listo. Y la razón es
porque quiero que se mantengan sobre la misma línea en la que venían. ¿Listo? De manera que no me toque luego hacer algún ajuste adicional. Es muy probable que en algún momento toque sí o sí moverlos, pero mientras se pueda evitar, pues vale la pena hacerlo. Listo, en este caso tiene mucho sentido dibujar un vértice nuevo. Este sí toca hacerlo al lado y lado. Y esto otro lo voy a eliminar. No me interesa. Listo, este triángulo se puede resolver diferente, pero por ahora lo podemos dejar así. Y no hay como mucho inconveniente. O incluso se puede, listo, hagamos eso de una vez, subdividir y esto, moverlo hacia acá. Listo, fíjense que ahí ya me quedaron, bueno, vamos a pegar esto, bueno, no hace falta, lo podemos eliminar, ya, esos vértices ahí no hacían falta. Acá simplemente es cosa de acomodar de nuevo los vértices, listo. Hasta allá todos los demás se pueden ir acomodando en un momento cuando haga falta moverlos. Algo así sería la cosa. Listo, acá pasan cosas interesantes. Y es que parece que hay que cerrar esto. Y yo creo que ahí de hecho la mejor opción sería extruir esto. Es decir, lo debimos tener en cuenta antes de hacer toda esta maniobra. Listo. Ahí ya en general le dimos la forma base. Pero en ese momento tenemos solo un, entre comillas, casco. Listo, esto todavía no tiene forma de cabello del personaje. Vamos a suponer acá cómo iría la cosa. Bueno, vamos a decir que este loco es como así. Y está guiñando un ojo. O tiene un ojo pichu, que es como lo mismo. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Empezar a darle forma a esto. Toca efectivamente modelar esas, todas esas particularidades, digamos. Digamos que yo podría coger y empezar a extruir y empezar a darle forma al modelo. Listo. Es algo lento, efectivamente, pero es una forma en la que se tiene mucho control sobre el resultado. Probablemente es de las más difíciles también.
pero de nuevo sería la forma más razonable de tener ese detalle fino tan específico. Listo. Lo mismo con todas las demás pedazos de cabello de este loco. Listo, fíjense que en cada vista estoy rotándolo para que me quede más o menos organizado. Y ya de acá para adelante es simplemente empezar a darle forma a todo. Listo, ya así se podría hacer todo el cabello del personaje. Aquí hubiera sido muy bacano haberle puesto más geometría desde el principio, pero bueno, no caí en cuenta. Pongamos el ahora. Ahora sí, para sacar de acá más cabello. Listo, ¿hay preguntas al respecto de este flujo de trabajo? Eso ahí nos podríamos ir yendo con todo el personaje. ¿Qué tiene interesante este método? Que con esta forma de trabajar, yo podría, de hecho, venir y esculpir. Entonces yo podría coger ese cabello y con topología dinámica o con el modificador multi-resolution. Claro que para este caso, como efectivamente se va a modificar esa malla, mejor con topología dinámica y no con el modificador multi-resolution, porque no vamos a conservar detalles realmente. Listo. Y se podría hacer el resto del cabello de esta forma. ¿Con qué condición adicional? Tocaría luego hacerle retopología. Listo, también se usa, también se hace de esa manera. Listo, no es una cuestión determinante que sea este o aquel, no.
Bueno, tiene un peluquín de papitas. Funciona. ¿Cómo es el concept de este personaje, Sofía? El, el de 2D, Ajá. ya te lo digo. Listo, vamos a suponer que de hecho este personaje tiene cabello largo. Entonces, ¿cómo sería? Listo, y el procedimiento de entrada va a ser prácticamente el mismo. Vamos a coger una parte de la malla, digamos hasta acá, qué sé yo. Listo, todo eso. Lo mismo, duplicar, escalar un poquito, separar. Esto va a ser otro cabello. Listo, ese está relativamente simple. Entonces, luego de duplicar un pedazo de la cabeza del personaje, de hecho podrías simplemente coger acá y con edición proporcional empezar a jalar vértices. Oh, Listo, sí. algo así. Entonces vas a decir, ah, Dios bendito, ¿y qué hago con todas estas cosas? Esto va a quedar acá un hueco horrible. Nada de nervios. Apenas tenga Mm. la forma general, se puede seleccionar todo el contorno. Vamos a ubicar el cursor dentro de la cabeza de este loco. Vamos a ponerlo aquí en toda la mitad. Listo. Entonces acá está seleccionado todo esto, le das a extruir. A propósito, queremos transformar desde el cursor 3D. Entonces, extruir y escalar hacia adentro. ¿Qué tanto? Que quede dentro de la cabeza. Listo. Problema arreglado. Ya esto acá se puede suavizar lo que haga falta. Y ahí va quedando el personaje. Ya listo. Listo, algo así. Y ahí ya saldría. El resto sería trabajo de textura. Listo. No, no habría por qué complicarse más. Este es Don Piojo. Sí. Ah, yo me lo imaginé un poquito más, ¿cómo decirlo? Más casposo. Ya está formalito. Hubiera sido amigo mío en el colegio y todo. Qué berrindera. Genial. Listo. Estábamos haciendo cabello largo. Entonces digamos que va a ser cabello largo con copete. Listo. ¿Cómo se haría lo del cabello largo? Entonces, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Voy a suavizar estos vértices para que esa transición ahí no me quede así tan brusca. Listo. Y voy a coger de nuevo en vista de rayos X. Voy a seleccionar las caras de la base. Listo. Incluso estas también. Y en la vista, en una vista lateral puede ser, ya hago la extrusión. Y le pongo más loops.
los que hagan falta. Y ya acá es cuestión de empezar a organizar vértices. Listo, entonces puede ser de nuevo con esta edición proporcional activada. Ya es cuestión de empezar a mover cosas. Este flujo de trabajo también se usa bastante. Digamos que acá tiene un moño por razones. Entonces el moño podría ser un torus de poquita geometría porque queremos que sea, que corra bien en un videojuego. Listo, algo así. Como hasta acá y un poquito más grueso puede ser. Algo así y si tiene más detalles pues se le modelan ahí encima y listo. Listo. Si van a hacer este tipo de cosas, desde cabellos largos, tengan presente que Mixamo va a hacer su mejor esfuerzo por asignarle esqueleto a ese cabello, pero es muy probable que algunas cosas no queden como ustedes las esperaban. ¿A qué me refiero? El cabello debería estar todo emparentado a la cabeza. Listo. Y debería salir todo de acá. De manera que si la cabeza se mueve, digamos, se mueve hacia adelante, el cabello entonces se mueve con ella. Mixamo, ¿qué va a hacer? Va a decir, y les cuento esto no para desalentarlos en el ejercicio que van a hacer, sino para que lo tengan presente y no se preocupen mucho, eso va a suceder. Hay formas de arreglarlo, pero en general las formas de arreglarlo exceden el alcance del curso, entonces por ahora vivamos con esa limitación. Listo. Mixamo, ¿qué va a decir? Resulta que acá hay un cuello, acá hay un hueso del pecho, acá hay uno del torso, ya probablemente, sí, acá la cintura. Entonces Mixamo, ¿qué va a decir? Listo, esto por acá parece que es cabeza, esto por acá parece que es cuello, esto por acá parece que es pecho y esto por acá parece que es torso. Eso no es necesariamente malo. Se va a ver, se va a notar que eso existe, pero digamos que pasando rapidito y con los ojos entrecerrados, nadie tiene por qué preocuparse por eso. ¿Qué sucede? Que cuando este personaje en su animación se agache, el cabello, en vez de caer como caería un cabello natural, va a seguir el arco de toda la espalda. Listo. Entonces la forma más simple de lidiar con eso es no le pongan animaciones donde se rompa el modelo y ya está. Se puede vivir con eso. Listo. Algo interesante de esto es que, por supuesto, digamos que ya terminaron de modelarlo, ya tiene la topología que ustedes quieren. A este sí tiene mucho sentido ponerle un modificador multi-resolution y venir y esculpirle detalles. Entonces ya ustedes acá podrían decir, bueno, resulta que este cabello está partido de esta manera. Ah, bendito. Bueno, con menos intensidad. Eso está partido de esta manera.
y acá cae, qué sé yo, y acá hace algo así. Y ya le modelan a esto los detalles que les parezcan razonables. Pueden decir que esto de repente es una parte plana y que allí hay ¿cómo se llama? Un churrusco, un rizo, súper sofisticado. Listo. Que se puede dibujar de esta manera o se puede dibujar así, sí, a mano, o se puede utilizar alguna de las herramientas que Blender ofrece para eso. Listo. Y ya con eso ustedes le hacen todos los detalles que quieran que tenga, las cocinan en un mapa normal y se la cargan al modelo low poly. Y ya tienen entonces un cabello sofisticado y, y ligero. Listo. ¿Hay preguntas? Personal a bordo de la nave nos dice Abraham, Alejandra, Felipe. Juan Manuel, ¿cómo has estado? Bendito sea. Ludwig, Luisa, Néstor, Sofía. Todo en orden. Asustamos a Néstor. Que falle. Ludwig, sí. Bueno, algo interesante de todo esto que hemos visto y que no han preguntado a propósito es, ¿y se pueden combinar estos métodos para hacer cabello? Y la respuesta es claro, por supuesto. Yo podría tener este cabello base ya modelado y luego decir, bueno, ¿y por qué no? Que ese cabello base, vamos a coger esta curva. ¿Dónde está? Ah, sí está oculta, claro. Entonces vamos a coger esa curva y nada, solo esa curva. Listo, yo podría coger ya ese cabello base, ponerle detalles con una curva. Listo. Y acá le asigno el perfil que corresponde. El perfil está muy grande. Vamos a arreglarlo donde está. Listo, yo puedo en efecto venir y organizar. Ponerle detalles a este cabello con curvas. Entonces ya ahí quedó cabello que fue modelado y que además usa curvas. Luego, por supuesto, estas curvas tocaría convertirlas en malla y unirlas al cabello, o incluso hacer toda la operación, luego fusionarlas y luego sacar mapa a su vez, esculpir detalles y pasar a texturizar. Listo. Y así podríamos tener un personaje súper exitoso, bien definido. Lo mismo para vello facial.
Resulta que este es el amigo metalero. Listo, ya no es personaje femenino, sino que es el amigo metalero. Y el amigo metalero tiene mera barba. ¿Qué más da? Sí, pongámosle mera barba. Sí, completa. Listo. Listo, ahí está. El amigo metalero. A propósito, buen amigo de Gandalf. Y lo mismo acá. Sería cuestión de coger todo el contorno y extruirlo hacia el interior del modelo. Ahí está. Nuestro estimadísimo amigo metalero. Ah, genialísimo, Sofía, claro. Y cambia mucho. Ese es el asunto. Algo acá que se ve rapidito, este triángulo y este engón, trazale un borde que vaya de este vértice a este. Listo. Es decir, que vaya de acá a acá. Te van a quedar dos triángulos, es cierto, pero ese engón puede ser más problemático que los dos triángulos. Listo. Ya así te queda súper genial. Y el mapa V probablemente no va a tener que ser así absolutamente por la mitad como está, sino que va a ser algo, quitémosle esto el modificador. Vamos a sacar mapas UVs de esto. En este caso tendría mucho sentido coger y cortar la barba por acá. Sí, puede ser por ahí. Entonces ya ahí tenemos unos mapas UVs que tienen sentido. ¿Sí? Y miremos el del cabello. El del cabello sí puede estar más interesante. Y lo que se podría hacer es empezar a sacar detalles. Listo. Cortarlo por acá. Esta parte de acá probablemente tiene sentido sacarla completa. Y esto puede tener sentido abrirlo acá. Eso, y ahí quedó el cabello. Más o menos bien. Pongámosle a esto un material checker para ir viendo cómo luce la situación. Listo. Eso, ahí está. En general se ve bien. Listo, si hay cierta deformación pequeña, fíjense el tamaño de las letras acá y acá.
que se percibe mejor. Pero digamos que es una deformación especial. Néstor, ¿cómo has estado? Bien, profe, se me fue un momentico el internet, pues ya volví. Ah, bueno, eso es parte de la vida. Pero entonces sí, este sería un muy buen flujo de trabajo para el cabello. Y este es muy usado sobre todo en personajes low poly eh, que se vayan a ver más o menos de lejos. Porque si se fijan, aquí la forma general apenas participa. Listo. Y los detalles se verían sobre todo en la textura. Listo. ¿Hay preguntas hasta este momento? Bueno, entonces, con eso Profe, me ya pasó algo loco. salieron preguntas justo antes de cerrar la clase, bendito. Uy, genial. Le dio vitiligo de manera espontánea, en inverso. Eh, qué bacanería. Están compartiendo material. ¿Mm? Están compartiendo material Ah, sí. Bueno, eso no es sino que le pongas un material independiente del cabello o lo acomodas en el espacio V. Ah, ok. Ludwig, pero ojo ahí con lo que estás planteando. Miremos cómo podría ser. Bueno, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a decir que este loco tiene más geometría. Listo, como así. Y este loco además tiene el siguiente grupo de vértices. Listo. Eso ahí está. Ese es el grupo de vértices. Y entonces necesitamos un plano. Funciona en este caso. Y si vamos a suponer que este plano es de hecho podría ser más estrecho. Y podría tener una subdivisión, listo, algo así. Entonces este paciente podría tener un sistema de partículas que emita cabello. Mm, listo, que tenga un montón de cabello.
Sí. Y el cabello está organizado de cierta manera, qué sé yo, digamos que ya lo cuadramos con las escalas y todo lo demás. Tiene cierta organización. Bueno, supongamos lo que ya está organizado, listo. La cosa es que al momento de convertir este sistema de partículas en geometría, toda esa geometría se va a fusionar, listo. Ah, bueno, pero ojo acá con un detalle. Va a fusionar todo eso. Este pasa a ser el cabello. Listo, este objeto, todo esto, los 4000 triángulos completos, esto pasa a ser el cabello. Listo. Y el personaje tiene una cosa chistosísima encima porque todavía tiene un sistema de partículas activo. Listo. Ya no es sino quitarse. Entonces, ¿qué sucede? En Unity no vas a estar organizando un montón de cabellos de manera individual. De hecho, todo eso va a ser parte del mismo modelo. Es decir, en Unity o en cualquier motor vas a tener únicamente una pieza, un personaje, que pasa que tiene toda esa geometría. ¿Listo?